Bien amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Tabocusi Gaonal, compilador del Decálogo Universal, que la doctrina de Dios, que en hebreo se llama Torán, que significa doctrina, enseñanza de lo alto. En griego se llama nomos, que significa ley. Y muchos, al escuchar la palabra ley, hay bastante incomodidad, pero no, es en griego. En hebreo, doctrina, la doctrina de Dios. Por eso nuestros mesías, cuando quedaban sorprendidos a la facilidad que tenía y la forma como se expresaba, que llegaba a los corazones de mucha gente, se sorprendían por sus novedades, la forma de comprender y entender y hacer entender. Entonces, decían ellos, por la doctrina que él hablaba. Entonces él dijo, mira, la doctrina que yo hablo no es mía, sino de aquel que me envió. Porque la doctrina de Dios, o sea, la doctrina de Dios que le entregó a su Hijo para que pueda enseñar, pueda instruir, edificar a lo que él escucha. Esa es la doctrina. Incluso vemos en el caso del apóstol Pablo también igual, la doctrina que él habló no era de él. Mejor vamos a leerlo para nosotros tomar un concepto, porque una cosa es hablar y otra cosa es lo que dice la Escritura en el caso del apóstol Pablo. Vamos a ver. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, 1 y 2, dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. La palabra evangelio significa las buenas nuevas o las buenas noticias. Es el evangelio. Porque si hablamos de la doctrina, es algo nuevo para nosotros. Podemos ver estos mandamientos tan amplios, para mí es nuevo, es algo novedoso. Entonces, bien significa evangelio, las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias, algo novedoso, algo nuevo. Entonces dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Entonces venía anunciando el evangelio, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis. Entonces ellos recibieron y también empiezan a perseverar en el evangelio que él pregonó. En el evangelio, en las buenas nuevas, las buenas noticias que él pregonó, entonces escuchaban y permanecían. Y luego dice el 2, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si retenéis. Ya que la recomendación es no solamente escuchar, porque está escrito Deuteronomio 31, 11 y 12, cuando Moisés le recomienda a Josué qué es lo que tenía que hacer. Le dijo, tiene que reunir a todo el pueblo, uno, para que escuchen primero la doctrina de Dios, escuchen primero, segundo, que lo aprendan. Esa es la tarea que Dios ha decretado, primero que el hombre escuche y después que lo aprenda. Es igual que alguien va a estudiar una carrera técnica o superior, primero te enseñan la teoría, tienes que aprender la teoría y después viene la práctica. Entonces acá lo que Dios quiere, primero el hombre que escuche, segundo que lo aprenda, tercero que tema y cuarto que lo ponga por obra. La palabra temer no significa que le vas a tener miedo, sino simboliza que cuando tenemos ya el conocimiento tenemos que pensarlo dos veces para cometer un error. Esa es la diferencia. Para que me pueda más o menos entender esta frase, vemos en el caso de un conductor. Hablemos de un conductor, lo más común. Un conductor, si no ha dado su examen de reglas de tránsito, si no ha dado su examen de reglas de tránsito y no ha estudiado el manual de las reglas de tránsito, cualquier error puede cometer y según él está bien. Pero una vez que sabe el reglamento, una vez que sabe las normas de la regla de tránsito, va a pensar dos veces para cometer un error. Un ejemplo para darnos una idea. Un vehículo debe estacionarse a 10 metros de una esquina. Ahí debe estacionarse a 10 metros de una esquina, dice el reglamento. ¿Qué pasaría si yo me estaciono a 1 metro o por último en la misma esquina? Viene la grúa
y me lleva el carro. Yo voy a reclamar, no es posible, estoy bien estacionado. No, el reglamento dice 10 metros que no ande de una esquina. Entonces, si tienes un conocimiento de que la regla dice así, te estacionas, ¿no?, 10 metros a una esquina, te estacionas, ya no eres imprudente que aún impides el pase a los peatones. Entonces, ese es cuando uno sabe el reglamento. Por eso primero vemos en el caso, en la parte espiritual, Dios quiere primero que el hombre escuche primero, después que aprenda lo que escuchó, tercero que tema, porque ya una vez teniendo el conocimiento, ahora la decisión es mía. La decisión es mía ahora, si infringo o no infringo. Y si infringí, cometí una falta y soy sancionado, entonces tengo que recibirlo con alegría, porque no me puedo estar quejando, porque el imprudente fui yo. Es como decir, cruzarse una luz roja, sabe que no debe cruzarse, pero si no sabe, se cruza. Entonces, fíjese, todos esos puntos, por eso dice, primero escucha, después aprende, y después tiene que temer. O sea, ya viene el miedo, si cometo tal error, me va a venir la sanción. Y lo pongas por obra, entonces ya se pone por obra. Por eso dice Pablo, regresamos a lo que dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también ustedes recibisteis, en el cual también perseveréis. O sea, recibieron y permanecen. Por lo cual, asimismo, si retenéis, si lo memorizas, la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces hay una salvación, hay una promesa. Si él predicó y las personas escucharon, creyeron y lo ponen por obra, entonces hay una grande promesa. Pero ¿cuál es esa palabra que él enseñó? Esa es la pregunta. ¿Qué enseñó el apóstol Pablo? Encontramos una respuesta en Gálatas capítulo 1, versículo, vamos a ver, 11 y 12. Gálatas 1, 10, 11 y 12. Capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí, porque también anunciaba, no es según hombre. O sea, no es el evangelio que él anunció, no es según hombre. Listo. Entonces dice acá, 12. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Por revelación de Jesucristo. Muy bien, le reveló todo eso fue Jesucristo. Ahora, ¿qué cosa dice Jesucristo? Nos vamos ahora, vamos a ver San Juan o Juan capítulo 7, versículo, vamos a repasarlo, 7, 14, 15, 16, 17, 18, dice lo siguiente. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Respondiendo Jesús les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Qué dice Pablo? Que todo lo aprendió por revelación de Jesucristo. ¿Qué enseñó Jesucristo? La doctrina de su Padre, porque él pregonaba la doctrina de su Padre, no pregonaba otra cosa. Eso es, pregonaba la doctrina de su Padre. Por eso dice, el que habla de sí mismo, su propia gloria busca, más el que busca la gloria de aquel que lo envió, es de verdadero y no hay él en injusticia. Entonces, la expresión que él hace, que la doctrina no es de él, sino es de su Padre, tiene que concordar todo. Por ejemplo, tenemos en el libro de la Alajá, sabiduría de los judíos, concerniente al Mesías, ¿qué papel tiene que desempeñar el Mesías? Alajá, capítulo 11. Todo tiene que encajar en el mismo lugar. Primeramente dice, el Mesías tiene que ser un descendiente de David. 2. Tiene que ser un estudioso de la Torá con perfección. 3. Se tiene que ocupar de la Torá. 4. Tiene que ser un genio en la Torá. 5. Tiene que tener un conocimiento de Torá escrito y oral. 6. Va a hacer que todo el pueblo israelita vaya por el camino de Torá. Entonces su misión del Mesías
Él tiene que ser estudioso, ocupado, tiene que ser un genio en la doctrina de Dios. Un conocimiento amplio, escrito y oral. Y como tiene ese conocimiento de doctrina, por eso está hablando, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O como decía el apóstol Pablo, él pregonaba el evangelio y todos escucharon y permanecían. Y ese evangelio que él anunció no era de él, todo fue por revelación de Jesucristo. Y luego dice Jesucristo que le enseñaba no era doctrina de él, sino la doctrina de su Padre. Y luego dice acá, en el Alajá, que el Mesías tiene que ser un conocedor, un estudioso, un ocupado y genio en la Torá, la doctrina, con un conocimiento escrito y oral. Y la base es que todos va a ser que vayan por el camino de Torá, o sea, por el camino de la doctrina o de la ley, que vayan por ese camino de la doctrina de Dios. Eso incluso va a hacer que todos regresen los exiliados a la tierra de Israel. O sea que cuando venga el Mesías, va a ser uno, que todos se ocupen de Torá. Segundo, va a ser que todos los exiliados regresen. A esto se llama la unificación. Tienen que ser unificados, reunidos, de uno en uno, dice Isaías. Tienen que ser reunidos. Luego dice que va a tener una sabiduría más que Salomón, una sabiduría como Moisés. Va a pedir que todos se acerquen al templo para dar sus ofrendas. O sea que llega el tiempo de la restauración, o sea, se restaura de nuevo. Sábado, una nueva fiesta solemnes, y tiene que adorar en esos días a Dios, porque no hay otro día de adorar. Tiene que servir a Dios, porque tiene que servir los días, lo que Dios estableció. Eso se restaura nuevamente todo. Entonces, cuando venga el Mesías, todo este papel tiene que cumplir. Uno, la unificación. Dos, va a hacer que todos se acerquen a presentar sus ofrendas. Ofrendas, estamos hablando de sacrificios y holocaustos, de eso estamos hablando. Entonces, eso tiene que, cuando Él venga, va a ser todos estos puntos, ¿no? Porque vemos acá a nivel mundial, el único donde se está llevando a cabo la unificación y donde todo se está restaurando como la antigüedad, solamente es en el pueblo israelita del nuevo pacto universal, que su epicentro es en el Perú. Ahora luego dice en el libro del Alajá que el Mesías va a ser de padre y madre biológico, va a ser de padre y madre biológico va a ser. Ahora, ni él mismo va a saber que es el Mesías hasta que el Creador lo decida. O sea, ni él mismo. Él mismo no va a saber si es eso o no lo es, hasta que el tiempo lo decida. Luego dice que el Mesías no es el objetivo, sino es un instrumento, un medio para llegar al objetivo. Por si encontramos en el primer mandamiento, dice: a Jehová tu Dios temerás. Entonces, ¿cuál es la misión del Mesías? Digamos, el ser humano, más claro, o el creyente, le tiene que instruir de qué manera tiene que temer a Dios. Le tiene que instruir de qué manera tiene que servir a Dios, de qué manera tiene que adorar a Dios, de qué manera tiene que acercarse a Dios. Ese es el Mesías, tiene que instruirlo a la persona, edificarlo. Por eso decía Pablo: la doctrina que ustedes recibieron de mí, escucharon y aprendieron y permanecen. Entonces, de eso estamos hablando, porque estamos hablando las reglas, porque el hombre tiene que aprender de qué manera se adora, de qué manera se sirve, de qué manera nos allegamos, etc. Ese es el plan, según la Escritura tiene que ser. Por eso dice que el Mesías no es el objetivo, sino es el instrumento, un medio para llegar al objetivo. Tiene que llegar para hacer brillar la luz divina en el mundo, para que la humanidad se allegue a su Creador. El ser creado reconozca a su Creador, esté conectado con su Creador. Entonces, ese es el plan. Viva conectado con su Creador. Entonces vemos el procedimiento, el proceso, como es del Mesías. Por ejemplo, hablamos hoy que estamos pendientes de lo que estamos hablando de la Pascua. Es un tema muy bonito y vamos a llegar a unas conclusiones muy hermosas. Hemos visto que la palabra
la Pascua, o viene a ser el Pesach, que en hebreo se llama Pesach, que significa pasar por alto o pasar por encima. Esa es la palabra. En hebreo Pesach significa pasar por alto. ¿Por qué? Porque cuando a la medianoche vino la plaga de la muerte de los primogénitos, entonces la plaga, cuando vino la plaga, vio a las casas donde tenían sus señales, la marca de la sangre, pasó por alto, o sea, no llegaba. Por eso se llama la palabra Pesach, que sí pasó por alto o pasó por encima. Entonces, vio la señal y pasó por alto. Entonces, esa es la palabra Pesach. Pero en esta Pascua que estamos hablando de esta Pascua, por eso dice en Éxodo, si mañana más tarde le preguntan, ¿por qué hacen ustedes este rito de matar al cordero? Y le sacan el cuero o el pellejo, pues lo llegan a desollar, la carne bien lavada, las vísceras bien lavadas, si es posible cero sangre, luego lo condimentan con sal, sal y oliva, y aceite de oliva, y con panes sin levadura, tienen que participar, y con hierbas amargas. Entonces, esta ceremonia o este rito, si mañana más tarde le van a preguntar, ¿por qué hacen ustedes este rito? O sea, ¿por qué matan ustedes al cordero? Entonces ellos van a decir que es la víctima de la Pascua de Jehová. Entonces que la Pascua es una víctima. Es una víctima. Porque Pascua en sí, como estamos hablando, es una víctima que es pasar por alto, porque si revisamos la Escritura, vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo cuando mandó preparar la Pascua. Vamos a ver en Mateo para abrir un poquito nuestra mente. Vamos a ver, Mateo, cuando Él manda la última Pascua que Él realiza con sus discípulos. Mateo 26, 27, 18 y 19. Dice, y el primer día de la fiesta, los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Si vemos que si fuera una fiesta, a la fiesta no se puede comerlo. Pero acá dice, ¿dónde quieres que aderecemos? Se lo tiene que aderezar, preparar, condimentar para ti para comer la Pascua, porque estamos viendo que el cordero tiene que ser aderezado con aceite de oliva, sal a la medida, y no se puede comer sancochado, sino dice la Escritura, tiene que ser asado al fuego. Así se tiene que comer con hierbas amargas, porque amargo fue la estadía en Egipto, y panes sin levadura. Eso después tenemos esclareciendo qué es panes sin levadura. Entonces, vemos acá, entonces los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua. Digo, vayan a tal sitio, va a ser en tal lugar, fueron ahí en el cenáculo donde se reunieron, entonces fueron y prepararon la Pascua. Y después cuando llegó su hora, llegó a tarde y empezaron a comer, se sentaron a participar. Bueno, dice así, vemos acá que entonces la Pascua, vemos acá que es un rito sagrado en honor a la salida de Egipto. Hay dos puntos para entender esta parte. Quiero que me tenga un poquito de paciencia para comprenderlo, y después vamos a llegar al punto de lo que estamos viendo entre las dos tardes. Eso vamos a esclarecer el día de hoy. Vemos acá en forma literal, para entenderlo un poquito, en forma literal vamos a encontrar que para que salga el pueblo libre de Egipto hubo la 10ª plaga, donde murieron todos los primogénitos. Hubo la 10ª plaga. Y para que surja la 10ª plaga, primero Dios le ordena a Moisés que tenían que escoger por familia un cordero o un macho cabrío, cualquiera de los dos. El día 10 lo tenían que tener separado, o sea, en cuarentena lo tenían que tener separado ese animalito hasta el día 14, donde lo inmolará, dice todo el pueblo, lo inmolará entre las dos tardes. Entonces, vemos acá que todo lo tenía que inmolar entre las dos tardes,
Inmolar significa lo tenían que degollar. Lo degollaron entre las dos tardes, muy bien. Y vemos en el Nuevo Testamento cómo coordina, cómo compagina las cosas. En ese tiempo, antes de obtener su libertad, antes que el faraón decrete su libertad, váyanse, vayan y sirvan a su Dios, váyanse porque ya murió su hijo, murieron de todos los primogénitos hasta la persona más pobre, murieron todos sus primogénitos. Hubo tanto dolor que mejor se van, se desaparecen de acá. Ahí vemos que para que obtengan su libertad tenía que haber un derramamiento de sangre, quiere decir, tenía que morir el cordero. Después que espiaron, la plaga pasó por alto porque vio las casas espiadas y luego después obtuvieron su libertad. Vamos a la parte espiritual. Vamos a ver el valor que tiene esto de la Pascua. Vemos la parte espiritual. Nosotros esclavos en Egipto, en el mundo del pecado, porque Egipto significa mundo del pecado. ¿Por qué? Según dice la Escritura, porque una cosa es hablar y otra cosa es lo que dice la Escritura. Mejor vamos a la Escritura. ¿Qué simboliza Egipto? Está en Apocalipsis, capítulo 11, 8. Esos cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y si vemos a través de la historia que nuestro Señor Jesucristo no fue crucificado ni en Sodoma ni en Egipto, porque Sodoma existió hasta el tiempo de Abraham. Hasta el tiempo de Abraham, de ahí bien fue el segundo juicio, desapareció Sodoma y Gomorra. Pero acá dice que espiritualmente se llama Sodoma. ¿Pero por qué Sodoma? Porque según la historia de Sodoma había mucha injusticia, mucha inmoralidad. Por eso que el sinónimo de Sodoma viene a ser la sodomía o la homosexualidad. O sea, eran mucho, porque dice cuando fueron los ángeles a buscarlo al sobrino de Abraham, a Lot, los varones querían abusar de los ángeles. Fíjese, querían pasar una noche con ellos. Hasta dónde llegaron tal extremo. Entonces, se le llama espiritualmente Sodoma, significa pues mundo de la inmoralidad, y Egipto igual, o sea, siempre con la injusticia, siempre con la inmoralidad. Entonces eso, donde también nuestro Señor fue crucificado, y ahí no fue crucificado ninguno de los dos. Él fue crucificado pues como dice, en el monte de la calavera. Estamos hablando en Israel. Entonces vemos ahí que espiritualmente significa mundo del pecado. Espiritualmente. Listo. Entonces encontramos algo acá interesante, que nosotros, por ejemplo, hemos estado, como dice, en Egipto o en Sodoma, algo similar, figurativo. Entonces, para sacarnos de ahí, antes de salir, primero fue un precio de sangre. Fue un precio de sangre. Increíble cómo es la comparación el uno con el otro. Todo lo que aconteció antiguamente fue una figura para el futuro. Por eso le vuelvo a repetirlo, para no perder la hilación. El pueblo estuvo total casi 430 años viviendo en Egipto, 400 años de esclavitud, 30 años de bonanza, con José. Entonces, cumplido el tiempo, viene el Cordero Pascual, hay un derramamiento de sangre, y después de ese derramamiento de sangre viene la libertad. Vino la libertad. Con la diferencia que en ese tiempo dijo, saca a mi pueblo de Egipto y lo traes a este monte, porque escrito mandamientos y leyes para enseñarles. Muy bien. En este tiempo, primero, Dios entrega los mandamientos al postrer Moisés. Antes no, trae este monte porque escrito mandamientos y leyes para enseñarles. Y cuando Moisés subió al monte y el pueblo se había pervertido, se rompió ese compromiso. Hoy en este tiempo es al inverso. Primero recibe los mandamientos del postrer Moisés, recibe los mandamientos y luego dice, ahora sí, júntalo. Y para juntarlos,
para juntarlos de uno en uno, como dice en Isaías, para ser reunidos de uno en uno. Estos reunidos, estos que tienen que ser reunidos, ya no es voluntad del hombre. No, que yo lo busco a Dios. No, que yo lo busco a Dios. No, amigos, no. Esa es la segunda fase. La primera fase es que Dios nos busca a nosotros. Él nos busca. Porque está escrito en San Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes para que vayan y hagan mucho fruto. Entonces Él los eligió. Yo quiero que tú vengas a servirme, listo. Pero qué bueno fuera pues que de frente me eligió y ya está, a servir a Dios. No, nada. Tiene que haber un precio de sangre primero. Fíjese cómo son las cosas. Por eso es bueno abrir un poquito nuestros sentidos. Estaba el pueblo cautivo en Egipto, trabajando, haciendo adobes, haciendo esclavos, trabajando. Y para que obtengan su libertad tenía que haber un precio. Y Dios es el que decretó sacar a su pueblo. Dios, no acá no, que los hebreos querían servir solos, no. Dios llegó su tiempo y dijo, bueno, es tiempo de darle su libertad. Y se convierta en una nación. Entonces vemos que Dios es el que decreta, el que ordena que el pueblo salga. Pero antes de salir hubo un precio de sangre. Hemos hablado del Cordero Pascual, que fue sacrificado entre las 2 tardes. Eso vamos a esclarecer el día de hoy. Entonces, luego en la parte espiritual encontramos ahora, en nuestra época, encontramos acá también Dios hace lo mismo. Dios es el que decreta ahora la liberación de la esclavitud del pecado. Dios decreta, pero para eso, primero lo envía, o sea, le entrega los mandatos a Moisés. Postre Moisés viene con los mandamientos, escuchan la voz, empiezan a venir. Pero eso Dios lo elige, no el hombre. Como dice en San Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Pero una cosa es elegir. Es como ir a un mercado. Vamos a un mercado, vemos variedad de frutas, variedad. Y me encanta pues una fruta X. ¿Qué? Porque me gustó es mío. No, tengo que comprarlo. Si no lo compro, no es mío. De la misma forma, Dios nos elige y después paga un precio, nos compra. A cada uno nos compra o nos ha comprado, que diga la Escritura. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque comprados sois por precio. Ahí está. Porque comprados sois por precio. Y luego vamos a ver la Escritura. ¿Ese precio de qué es? ¿Es en oro, en plata, en qué es? Después vamos a ver. Una vez que hemos sido comprados por precio, ahora, luego dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, ya nos compró por un precio. Por un precio. Entonces, ¿ese precio de qué es? ¿De qué es? ¿En qué cosa es? Oro, plata, ¿con qué nos compró? Entonces dice el apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 17-18, ¿de qué es ese precio? Dice lo siguiente: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Ya está esclareciendo que hemos sido comprados no con cosas corruptibles como el oro o la plata. O sea, con eso, con precio de dinero, no nos ha comprado, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, hemos sido comprados por un precio, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, no, sino con un precio de sangre. Por eso dice, vuelvo a repetir, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces somos comprados por un precio de sangre. Fíjese, para obtener esa libertad, vuelvo a repetir, en Egipto 430 años total, antes de salir hubo un precio. Dios decretó eso para que vengan su libertad. Por eso lo manda Moisés. Dios decretó. Y Dios estaba trabajando ahí con Moisés. Entonces salieron.
Pero antes el precio de sangre, después viene la libertad. Hoy en ese tiempo, también igual, perdidos en el mundo, como dice, perdidos en Sodoma, perdidos en Egipto, perdidos en el mundo, en la vanidad. Entonces Dios nos elige. Y una vez que nos eligió, nos compró con un precio de sangre. Nos compró. Ahora sí, una vez que somos comprados, ahora sí, como le dije sobre las frutas, compró una fruta, muy bien, pagó su precio, luego lo llevó a su casa, le dio un mantenimiento a esa fruta, hizo una asepsia, buscó que matar varios microbios, lo lavó bien lavado y después a comer. Entonces la vida espiritual es que Dios nos lava con agua limpia. Primero ya nos llevó, empezó a lavar, a hacer una limpieza, una asepsia. Empezó a sacarnos todos los anticuerpos que teníamos adentro. ¿Y de qué se trata esos anticuerpos? Mejor pasemos lectura. Ezequiel 36, 25. Y esparceré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces nos ha limpiado, una limpieza total. Y una vez que nos ha limpiado, también ha transformado nuestro corazón. Porque antes teníamos el corazón duro como una piedra, renegando contra todo, haciéndole frente a Dios, incrédulos de todo. Pero una vez que nos lavó, nos limpió también, transformó nuestro corazón. Transformó. Ya no somos esas personas duras, reacias, soberbias, altivas, sino nos transforma. Nos empezó a transformar a hombres más, un poco más asequibles, personas más humanas. Nos empezó a cambiar. Por eso dice en el 26, y daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. O sea que nos transforma. Nos transformó. ¡Qué hermoso! Fíjese qué importancia tiene la Pascua. Por eso que menos festeja la Pascua. Este es el valor que estamos hablando. Para nosotros, cuando Dios nos elige, nos eligió, nos compró por un precio de sangre, que es el Cordero Pascual. Por eso viene a ser el precio de la sangre. Entonces, una vez que hemos sido comprados, nos limpió de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros ídolos, nos cambió nuestro corazón de hombres rudos, toscos, a hombres simples, a hombres comprensibles, humanos, a no guardar tanto odio en el corazón, a no buscar tanto la venganza. Empezó a transformarnos. Poco a poco empezó a transformarnos. ¿Ve? Entonces, qué interesante es concerniente lo que estamos hablando sobre la Pascua. Ahora, regresamos al punto de lo que teníamos que ver entre las dos tardes, porque dice en Éxodo, vamos a leer lo que dice Éxodo 12:6. 12:6. Habéis de guardarlo hasta el día 14, o sea, el cordero tiene que se lo separe el día 10 hasta el día 14, y lo inmolará, que así lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entonces, el animalito tenía que ser sacrificado entre las dos tardes, y vamos a comprender que si nuestro Señor Jesucristo representa el Cordero Pascual, como como hemos visto en Pedro, sin pecado, sin pecado. Entonces, tiene que coordinar ambas cosas, tiene que haber una representación para que a ver si eso no es. En eso, y vamos a encontrar que sí es cierto. ¿Por qué? Vamos a aclarar entre las dos tardes. Dice que fue sacrificado entre las dos tardes en Egipto. Es ahora todos los patriarcas de las familias, porque dice la Escritura, si la familia es pequeña, que debe unirse a la otra familia, para que toda la congregación pueda participar de ese potaje, porque tenían que inmolar o degollar al cordero
Y con la sangre tenía que untar los postes del interior de las casas, que cuando venga el exterminador, vea esa señal, pasará por alto, porque está señalado esa casa. Ahora, dice, si la familia fuera pequeña, se unirá a la otra y así, pero de todas maneras, a la misma hora, todos los patriarcas empezaron a degollar al cordero. A la misma hora, todos. ¿Cómo saben? A la misma hora tocaban el shofar. Para eso ya estaban advertidos. Escuchan ustedes el sonido del shofar, que es el cuerno. Esa hora, ¡pum!, a cortar el cuello del animal. Muy bien, pero ¿qué hora es entre las dos tardes? Ese es el punto que nos interesa por el momento. Entre las dos tardes. Para ello tenemos que saber los horarios, las horas. Si no sabemos las horas, vamos a terminar mal. Vamos a terminar mal. Vamos a leer en dos versiones para que ustedes tengan la idea. Primero, hemos visto que el día tiene 24 horas. Según lo que Dios decreta, el día tiene 24 horas. Humanamente, según en la actualidad, han aplicado los grandes hombres, digamos los gobernantes, un acuerdo que el día se cambia de 00 horas, que para nosotros es 12 de la noche y 1 minuto, empieza el cambio. Por eso dice 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. ¿Cuántas horas tiene el día luz? Humanamente, ¿cuántas horas tiene el día luz? 18 horas. 18 horas tiene el día luz. Miren, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11, 12 de la mañana. Hasta ahí 12 horas. Y en la tarde, otras 6 más, hasta las 18 horas. Estamos hablando ya 18 horas, que para nosotros 6 de la tarde son 18 horas. De 6 de la tarde a 7 de la noche ya. Fíjese. O sea que si hablamos del día, digamos el día tiene 18 horas y la noche solamente tiene 6 horas. Nada más. Pero según Dios, la noche tiene 12 horas. Y el día tiene 12 horas, no tiene más. Ahora, ¿cómo? Vamos a ver. Vamos a ver. Primero dice nuestro Mesías. Vamos a entenderlo. En Levítico 23:32 dice bien claro que el día tienes que guardarlo de puesta del sol a puesta del sol. Levítico 23:32. De puesta del sol. Según Dios se cuenta de puesta del sol a puesta del sol. Y esta puesta del sol, para que nadie diga la hora exacta, porque el horario son de acuerdo a la distancia de los países. Solamente en el Perú, la puesta del sol es 6 de la tarde. Cuando tengan la oportunidad ustedes, cuando viene las 12 del día, te controla con su celular el horario y va a encontrar que la sombra le cae debajo de sus pies. Solamente en el Perú. En otros países no. En el Perú es algo extraordinario. Entonces, acá encontramos que de 6 de la tarde, termina a las 6, de 6 y 1 minuto, entra ya la noche, y ya viene el día siguiente, viene las 12 horas de la noche, que empieza de 6 de la tarde a las 6 de la mañana, para nosotros 6 de la mañana, serían las 12 horas de la noche. Y de 6 de la mañana y 1 minuto, tendría las 12 horas del día, hasta las 6 de la tarde. Son 12 horas del día. Por eso decía nuestro maestro, ahora sí, con ese entendimiento y es fácil. Dice en San Juan 11, 9, 10, dice, mejor vamos a leer en forma histórica para que ustedes comprendan lo que está hablando nuestro Mesías. Es bueno leerlo con un poquito de historia, es bueno saber. Tenemos en Juan 11, el apóstol Juan 11, dice lo siguiente. Esto fue cuando lo resucitó a Lázaro. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María, hermana de Lázaro, él enfermó era la misma que ungió con perfume los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron decir a Jesús, Señor,
el que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo declaró, esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios y para que se manifestara la gloria del Hijo de Dios. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se quedó ahí 2 días más. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Le replicaron, maestro, hace poco los judíos querían matarte a pedradas y otra vez quieres ir allá. Porque ellos esa vez casi lo querían matar pues, a pedradas. Pero otra vez quiere regresar allá. Entonces, humanamente pues, estaban preocupados los discípulos. Entonces Jesús le contestó, ¿acaso no tiene 12 horas el día? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz del día. Pero si uno anda de noche, tropieza porque adentro no tiene luz. Estoy ya hablando una parte espiritual. Todo aquel que anda en luz, no tropieza. Y aquel que no tiene la luz dentro de su corazón, tropieza, se cae. Ahí está hablando de la parte espiritual también. Y ya está hablando. Aparte que pone que el día tiene 12 horas y todos los que andan en la luz no tropiezan. ¿Por qué? Porque lo empieza vemos. Pero en cambio, aquel que está en las tinieblas, por supuesto, tendrá que caer. Si no tiene el Espíritu de Dios, tendrá que caer. Pero aquel que tiene el Espíritu de Dios ya sabe a qué se está enfrentando, ya sabe. Pero vamos acá a la hora que está poniendo 12 horas. ¿Acaso no saben, dice que el día tiene 12 horas? Entonces el día tiene 12 horas. Ahora contamos, vamos a repetir de nuevo, de 6 de la mañana, para nosotros 6 de la mañana, pero es la noche, está terminando la noche, de 6 de la mañana a 7 de la mañana, la primera hora del día. Hablamos del día. De 7 de la mañana, que es para nosotros, que nos han puesto ese horario, de 7 a 8, la segunda hora del día. De 8 de la mañana a 9 de la mañana, tercera hora del día, recién del día. De 9 a 10, la cuarta hora del día. De 10 a 11, la quinta hora del día. De 11 a 12, la sexta hora del día. De 12 a 1 de la tarde, sería la séptima hora del día. De 1 a 2 de la tarde, la octava hora del día. De 2 de la tarde a 3 de la tarde, sería la novena hora del día. Ahora novena, nona o 9. De 3 a 4, la décima. De 4 a 5, la undécima. De 5 a 6 serían las 12 horas del día. Entonces ahí están las 12 horas completitas. Por eso le estaba haciendo ver de Mateo capítulo 20, 1 al 16. Ahí le estaba haciendo ver de un padre que los reinos de los cielos semejantes a un hombre de familia que salió por la mañana, dice, a buscar obreros para su viña, o sea, buscar obreros para su viña. Salió por la mañana, no dice la hora, solamente dice salió por la mañana y lo encontró pues a unos hombres que estaban ahí sin hacer nada y les ofreció un denario al día para pagarles para que trabajen. Entonces los hombres se fueron a su viña a trabajar. Salió por la mañana. Y luego dice, salió cerca de la hora de las 3. Entonces, ¿cuál sería la hora de las 3? Volvemos a contar. ¿Cuál sería de la mañana y cuál sería de las 3? Tercera hora del día. No estamos hablando 3 de la tarde, no. Tercera hora del día. O la hora 3 del día. Entonces encontramos que de 6 de la mañana a 7 de la mañana, la primera hora del día. De 7 a 8, la segunda hora del día. De 8 a 9, la tercera hora del día. Quiere decir, primero salió a la primera de la mañana, estamos hablando de 6 a 7 de la mañana, que es para nosotros, es la hora de la mañana. Luego salió a la tercera hora del día, quiere decir, según Dios, viene a ser las 9 de la mañana. La hora 3 del día, la hora tercia. Entonces, 9 de la mañana salió a buscar trabajadores para que vayan a su viña. Y después de eso, que hizo sus contratos, todo, salió otra vez a la hora sexta. Salió a la hora sexta. ¿Cuál sería la hora sexta? Vamos a repetir.
De 6 de la mañana a 7 de la mañana, la primera hora del día. De 7 de la mañana a 8 de la mañana, segunda hora del día. De 8 de la mañana a 9 de la mañana, la tercera hora del día. 3 horas recién del día. De 9 a 10, la cuarta hora del día. De 10 a 11, la quinta hora del día. De 11 a 12, la sexta hora del día. O sea que otra vez volvió a salir a la hora sexta, que para nosotros serían 12 horas del día. Pero según Dios, el día, como tiene 12 horas, salió a la hora sexta, quiere decir a las 12 horas del día para nosotros. Muy bien, luego dice que salió a la hora nona. Vamos a la hora nona, es decir, la hora 9. De 12 del día, que era, o sea, la sexta hora, que es la 12 del día, de 12 del día a 1 de la tarde, sería la séptima hora del día. Luego, de 12 a 1, séptima, de 12 a 1, de 1 a 2 sería la octava hora del día. Y luego, de 2 a 3 de la tarde, o 15 horas también se le llama, vendría a ser la hora nona o 9. Fíjese, ahí está todo programado. Y luego dice que salió a buscar trabajadores a la 1/10 del día. ¿Qué hora es la 1/10 del día? Las 11 horas del día. Entonces vemos 3 de la tarde, que viene a ser 3 de la tarde, viene a ser las 15 horas o 3 de la tarde, sería la novena hora del día. Entonces tenemos ahí de 3 de la tarde a 4 de la tarde, sería la 10ª hora del día. De 4 a 5 sería la 1/10 o las 11 horas del día. A esa hora salió otra vez a buscar trabajadores y trabajaron solamente aproximadamente 1 hora. De 5 a 6, esa hora más trabajaron. Mejor dicho, la 1/10 hasta las 12 horas. Esa hora empezó a pagarles y empezaron por el último que acaba de llegar y después terminaron con el primero que había llegado. Y ahí cuando el primero recibe un denario, porque por un denario no es un contrato, y después del que llegó primero dijo, voy a recibir más plata porque si a eso le da que acaba de llegar le dan un denario, yo que vengo desde las tempranas horas, me van a pagar más. No, y cuando le reclama, le dice, no, yo hice un contrato contigo, yo estoy cumpliendo contigo, no estoy haciendo ningún tipo de injusticia. Hemos hecho un contrato, yo estoy cumpliendo con ese contrato. Por eso inclusive dijo, lo que muchos serán llamados y pocos serán los escogidos. Ahora, en la parte espiritual, si entendemos esa parte también un poquito, acá no interesa si tengas 20, 30, 40, 50 años en el pueblo, de repente fuiste llamado de niño, o de repente de joven, o de repente adulto, o de repente hace poco te llamó. Para Dios, Él hace un trato con nosotros y nos paga al final. Él es justo. Él es justo. Pero dirán, ¿pero cómo? De que trabajó desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 12 horas trabajó. Pero hay otros también que vienen 1 sola hora y le pagan igual. Pero en el trabajo, aquel que llega a última hora puede hacer más cosas de aquel que vino primero. Más o menos me viene a la memoria, hace varios años atrás, una familia que surgió en su familia, recibió un milagro. Dios obró en esta familia y no sabían cómo recompensar a Dios. ¿Qué hicieron? Cuentan a esto. Esta familia contrató una empresa televisiva, contrató 1 año para que vayan a predicar los hermanos. Miren, 1 año que vayan a predicar. Los hermanos solamente se iban a predicar y él pagaba todas las mensualidades. Ahí vemos, el que llegó último hizo más que aquel que entró más antes. Mire, un rato nomás hizo un montón de cosas. Por eso, amigos, tenemos que entender esa parte. Bueno, ya hasta ahí hemos entendido. Ahora viene el punto que tenemos que ver, que tiene 12 horas. Luego, el día tiene 12 horas. Y vamos ahora a entenderlo entre las 2 tardes. Y luego vamos a ver también la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué hora? ¿Cómo concuerda? Cuando hablamos entre las 2 tardes, sabemos que el día tiene 12 horas. Ya hemos demostrado que el día tiene 12 horas. El día.
La mañana, primero tenemos que ver la mañana y luego ver la tarde. En la mañana vendría a ser de 6 de la mañana y 1 minuto hasta las 12 horas del día. Esas son las horas de la mañana. Por eso cuando usted va por cualquier lugar, le van a decir, Señor, buenos días, Señor, buenos días, Señor, buenos días. Hasta las 12 del día. Después de las 12 del día, pasa ahí 1 minuto, ya no le dicen, Señor, buenos días, sino le empiezan a decir, Señor, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes y buenas tardes, buenas tardes. ¿Hasta qué hora le dicen buenas tardes? Hasta las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde y 1 minuto ya no le dicen buenas tardes, le dicen buenas noches, Señor, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Entonces vemos acá que la mañana es de las 6 de la mañana y 1 minuto hasta las 12, es las horas de la mañana. Y las horas de la tarde es de las 12 y 1 minuto, que según Dios es la sexta hora del día, pero vamos a nuestro calendario, nuestro horario que tenemos ahora, de las 12 y 1 minuto hasta las 18 horas o 6 de la tarde es las horas de la tarde. Si la tarde tiene 6 horas, la palabra entre significa dividir entre dos extremos. Dividimos entonces de las 12 y 1 minuto hasta las 6 de la tarde, son 12 horas de la tarde. La mitad de 6, ¿cuánto es? La mitad de 6 encontramos que es 3. Entonces, entre las 2 tardes quiere decir sacrificaron al cordero a las 3 de la tarde. 3 de la tarde lo sacrificaron. Y según la versión latinoamericana, nos aclara sobre ese punto. Vamos a ver. Versión latinoamericana, vamos a ver sobre el horario para que tengamos una idea. Mejor tenemos que estar bien informados para dar una respuesta. No podemos estar a medias. Vamos a ver sobre de este hombre, jefe de familia que fue a buscar trabajadores. Dice acá, con relación a esto, el reino de los cielos se parece a un jefe de familia que salió de madrugada a contratar trabajadores. ¿Cuál era esa madrugada? De 6 de la mañana. De 6 a 7 de la mañana fue la primera hora del día. Es la hora de la madrugada, no 00 horas, no. Estamos hablando del día. A contratar trabajadores para su viña, aceptaron el sueldo que les ofrecía, una moneda de plata al día, y los envió a su viña. Salió de cerca de las 9 de la mañana, fíjense, 9 de la mañana. Que otra versión dice la hora tercera o tercia del día, que viene a ser, como le dije, de 6 a 7 la primera, de 7 a 8 segunda, de 8 a 9 la tercera hora del día. Y acá habla de frente de la mañana, 9 de la mañana, de frente, ya nos dice ya. Y se encontró en la plaza con otros que estaban desocupados y les dijo, vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que corresponda. Y fueron a trabajar. El patrón salió otras 2 veces, como al mediodía. Acá dice al mediodía, en otra versión dice la hora sexta. Estamos hablando 12 del día, mediodía, 12 del día. Y como a las 3 de la tarde, otra vez salió 3 de la tarde. Ya estamos hablando que la hora nona o 9 es 3 de la tarde. 3 de la tarde porque el mediodía son las 12, de 12 a 1 de la tarde, viene a ser la séptima, de 1 a 2 la octava, de 2 a 3 la novena. 3 de la tarde viene a ser la novena hora del día. Entonces salió a las 3 de la tarde. Acá en de frente nos dice ya nuestro lenguaje. Salió después cerca de las 9 de la mañana, salió otras 2 veces como al mediodía, 1, y como a las 3 de la tarde, en busca de más trabajadores. Finalmente salió a eso de las 5 de la tarde. Acá de frente te dice las 5 de la tarde. En otra versión dice la 11ª o la 11ª hora. Estamos hablando ya de las 5 de la tarde, o 17 horas que podemos decir también nosotros. Entonces salió, dice, salió como a las 3 de la tarde buscar más trabajadores. Finalmente salió a eso de las 5 de la tarde y vio a otros que estaban sin hacer nada y dijo, ¿por qué pasan todo el día ociosos? Contestaron ellos, porque nadie nos ha contratado. Dijo el patrón, vayan también ustedes a la viña. Al anochecer, ya que de frente al anochecer, porque ya terminó el día, ya viene la noche, al anochecer, dijo el dueño de la viña a su mayordomo, llama a los trabajadores y págales su jornal, empezando por los últimos y terminando por los primeros.
Se presentaron los que habían salido a trabajar a las 5 de la tarde y a cada uno le dio un denario, una moneda de plata. Cuando finalmente llegaron los primeros, se imaginaron que iban a recibir más, pero recibieron también un denario. Por eso, cuando se le dieron, empezaron a protestar contra el patrón. Decían, los últimos apenas trabajaron 1 hora y les pagas igual que nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Entonces el patrón le contestó a uno de ellos, amigo, no he hecho nada injusto. No convinimos en un denario al día. Entonces toma lo que te corresponde y márchate. Me gusta darle al último como a ti. No tengo derecho a hacer lo que quiero con mi dinero. ¿Por qué miras con malos ojos yo que sea bueno? Así sucederá. Los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos. Entonces acá ya nos está esclareciendo de frente ya viene a ser 3 de la tarde. Entonces, ¿a qué hora? Ahora vamos al punto acá. La hora nona, o entre las 2 tardes, significa 3 de la tarde. 3 de la tarde. Ahora, para que concuerde con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver. Teniendo esos datos, ya es fácil comprender. Teniendo esos datos. Vamos a ver. Marcos. Vamos a ver con Marcos. ¿Qué dice el apóstol Marcos? Vamos a ver. Dice en Marcos, capítulo 15, en el capítulo 15, vamos a leerlo como historia. Primero como historia para comprenderlo, y mediante la historia es fácil, lo resto es sencillo. Mejor vamos a la latinoamericana, que es un poco más sencillo para entenderlo. Dice en la latinoamericana, al amanecer, sin perder tiempo, los jefes de los sacerdotes se reunieron con las autoridades judías, los maestros de la ley. Al amanecer, ¿a qué hora el amanecer? No estamos hablando 00 horas, a 1 de la mañana, no. Al amanecer, según la escritura, viene a ser de 6 de la mañana a 7 de la mañana, es el amanecer, es el inicio del día. Entonces, al amanecer, sin perder tiempo, los jefes de los sacerdotes se reunieron con las autoridades judías, los maestros de la ley, todos los miembros del consejo. Después de haber atado a Jesús, lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús respondió, así es como tú lo dices. Los jefes de los sacerdotes lo acusaron de muchas cosas. Entonces Pilato volvió a preguntarle, ¿no contestas nada? Mira, de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no respondió más, de manera que Pilato no sabía qué pensar. En cada fiesta de Pascua, Pilato ponía en libertad al preso que la gente quisiera. Uno llamado Barrabás había sido encarcelado con otros por revoltosos que un botín habían asesinado a alguien. Bueno, acá dice en la escritura, pero según dicen las otras historias, que Barrabás era uno de los miembros de los celotes. Entonces él buscaba la libertad, buscar que desaparecieran los romanos y nuevamente que su país sea libre. Entonces era un líder, no era cualquier hombre. Bueno, vamos. Dice que había asignado a alguien. La gente pues subió y empezó a pedir la libertad de algún preso, como era de costumbre. Pilato preguntó, ¿quieren que pongan libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta que los jefes, los sacerdotes, habían entregado a Jesús por envidia. Pero ellos incitaron a la gente para que dieran libertad a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué hago con el que ustedes llaman rey de los judíos? La gente gritó de nuevo, crucifícalo, crucifícalo. Pilato contestó, ¿qué mal ha hecho? Pero los gritos fueron cada vez más fuertes. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato quería dejar contenta a la gente. Por eso dejó libre a Barrabás y después de haber hecho azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. A Jesús le ponen la corona de espinas y los soldados lo llevaron al patio interior llamado Pretorio y llamaron a todos a sus compañeros. Lo vistieron con una capa roja y colocaron sobre su cabeza una corona trenzada con espinas
después que pusieron a saludar, después se pusieron a saludarlo, viva el rey de los judíos, viva el rey de los judíos, y le golpeaban la cabeza con una caña, lo escupían, y luego arrodillándose le hacían reverencias. Después de burlarse de él, le sacaron la capa roja y le pusieron sus ropas. Entonces lo crucificaron. Entonces los soldados sacaron fuera a Jesús para crucificarlo. Al salir se encontraron con Simón de Cirené, padre de Alejandro de Rufo, que volvía del campo, y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús al lugar llamado Gólgota o Calvario, lo que significa sitio de la calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, él no bebió, lo crucificaron y le repartieron sus ropas, sorteándolas entre ellos. Eran como las 9 de la mañana. Fíjese, acá ya está esclareciendo la hora de la mañana. Esa hora lo crucificaron. Bien, en cambio, en versión Valera, se habla un poquito, digamos, un poquito como para rebuscar. Y dice acá, y cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos y echando suerte sobre ellos, que llevaría cada uno. Y era la hora de las 3, cuando lo crucificaron. La hora de las 3, no estábamos hablando 3 de la tarde, no, 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, que en esta versión dice 9 de la mañana. Entonces está claro, de 6 de la mañana a 7 de la mañana, primera hora del día. De 6 a 7, de 7 a 8, segunda hora del día. De 8 de la mañana a 9 de la mañana, tercera hora del día. O sea, a las 9 de la mañana, que según Dios, las 12 horas del día, la tercera hora del día, esa hora lo crucificaron. Esa hora lo crucificaron. Y de madrugada pues, significa pues, de 6 de la mañana a 7 de la mañana, porque es la primera hora del día. Luego dice acá, vamos a aclarar que estamos viendo en el 25, ahora dice, ellos eran como las 9 de la mañana, y eran como las 9 de la mañana cuando los crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de su condenación que decía, el rey de los judíos. Junto con Jesús crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, y fue condenado entre los malhechores. Y los que pasaban los insultaban, moviendo la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y lo levantas en 3 días, levántate a ti mismo, baja de tu cruz. Asimismo los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él, decían, entre ellos, salvó a otros y a sí mismo no se puede salvarse. Que ese Cristo, ese Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y lo creamos. Y también lo insultaban los que estaban crucificados con él. Ahora viene la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos hablando entre las 2 tardes, que viene a ser las 3 de la tarde o las 15 horas. Entonces, ¿a qué hora muere? Llegado el mediodía, estamos hablando 12 del día, se oscureció, o sea, 12 del día o la sexta hora del día, que dice la otra versión. Llegó el mediodía, se oscureció todo el país hasta las 3 de la tarde. Ahí está, hasta las 3. Y en esta versión dice así, vamos a ver, por eso tenemos que ver. Estamos hablando en el versículo 33. Y cuando vino la hora sexta, dice en esta versión, acá dice el mediodía, para nosotros sería las 12 del día, fueron hechas tinieblas hasta la hora nona, dice en esta versión. Y acá de frente nos esclarece 3 de la tarde. La hora de nona, 9 del día, es 3 de la tarde. Hasta esa hora fue tinieblas. Entonces encontramos acá, él murió esa hora. Por eso dice acá, estamos hablando, vamos a ver, hemos leído en el 33. Vamos a ver. Llegó el mediodía, se oscureció y todo el país hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora Jesús gritó con voz fuerte y dijo, Elohim, Elohim, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a mojar una esponja con vino,
agridulce le puso la punta de una caña y le ofreció de beber diciendo, déjenme a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Enseguida la cortina que cerraba el santuario del templo se partió en dos, de arriba hacia abajo, y el capitán romano que estaba frente a él, al ver cómo había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo murió a la novena hora del día, o las 3 de la tarde, que es para nosotros. ¿A qué hora murió? Mataron el cordero en Egipto a las 3 de la tarde, o la hora, no hora del día, o también se le conoce entre las 2 tardes. Entonces, mire cómo concuerda de la salida de Egipto, cómo concuerda. Por eso se habla que es la Pascua, que es la víctima, una víctima. Y también significa que pasó por alto la muerte de los primogénitos. En Egipto, antes de salir libres, primero pagaron el precio de sangre, que es el cordero pascual. La Pascua es un solo día, que es el día 14. Entonces, ese día sacrificaron entre las 2 tardes, mejor dicho, 3 de la tarde, o la novena hora del día. Ahora vemos en la parte espiritual, vamos a porta literal, que nuestro Señor Jesucristo, como dice en otra parte, este es el cordero que quitará el pecado del mundo. Entonces, como un cordero, fue sacrificado, o sea, murió a las 3 de la tarde, o entre las 2 tardes, o también la novena hora del día. Ahora sí, todo concuerda, por eso le dije, vamos a hablar sobre las 2 tardes. Mañana continuaremos con el desarrollo de este lindo mensaje. Y desde ya, para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la palabra de Dios, porque está escrito que escuchen la doctrina de Dios, escuchen las enseñanzas de Dios, y el que lo pone por obra no será sorprendido. Eclesiástico 23:8.